Zelanda? Australia. En la década de 1980 y 1990, Nueva Zelanda se convirtió en un país de moda. En 1989, los neozelandeses llevaron a cabo una reforma educativa radical, que denominaron Escuelas del Mañana. Su objetivo era darle autonomía al sistema educativo y escolar. Una de sus medidas fue la desaparición total del Departamento de Educación, que entonces administraba el sistema educativo y escolar. Sería como si en México hubiera desaparecido la Secretaría de Educación Pública. Australia es un país rico tanto en cultura como educación y en recursos naturales. Su extensión territorial es de 7.741 millones de kilómetros cuadrados. Se encuentra gobernada por liberales que apoyan el subsidio público a las escuelas. Su sistema de educación más que nada se orienta a la eficacia. El sistema educativo tiene la injerencia directa e institucional de 6 organizaciones. La primera, que son los ministros, los miembros del Parlamento, que se encargan de la política educativa. La segunda, una organización, Surgeneris. La tercera, que es el Departamento de Educación, Ciencia y Capacitación. La cuarta, son los departamentos de educación de cada uno de los 6 estados y 2 territorios en los que se divide Australia. La quinta, son las juntas escolares o de estudio que se encargan de la administración y supervisión. Y la sexta son las mismas escuelas. El sistema educativo neozelandés está dividido en 3 grandes niveles. El primero es el preescolar, el segundo es primaria, secundaria, bachillerato y el tercero es el postsecundaria o terciaria. Su educación tiene que abarcar 11 años desde los 6 hasta los 16. La educación en Australia se divide en 3 niveles, que es el preescolar, el escolar y el posescolar. El preescolar dura 1 año y no es universal. El escolar dura 11 o 12 años y se divide en 3 niveles. El año preparatoria, la primaria dura 6 o 7 años y la secundaria dura 5 o 6 años. En el nivel escolar es obligatoria hasta los 15 años. A toda la educación preuniversitaria se le conoce como educación escolar. La educación preuniversitaria en Nueva Zelanda es el equivalente a lo que es preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en nuestro modelo, nuestro sistema que tenemos en México. De esta educación preuniversitaria se dividen en diversas modalidades. La primera es con primaria completa, la segunda contribuyentes, tercera intermedias. La cuarta son las secundarias y el bachillerato. Después viene las secundarias y bachillerato de 4 años. Otra es la compuestas con ofertas de educación primaria, secundaria y bachillerato. Y las últimas 2 son las especiales por correspondencia. Como ya les habíamos mencionado, obligatoriamente tienen que tener 11 años de educación. Dentro de las modalidades de administración escolar, existen 3 tipos de escuelas en Australia. Escuelas gubernamentales están administradas basado en la supervisión de autoridades regionales, están compuestas para un consejo escolar, funciona con 4 materias obligatorias, inglés, matemáticas, ciencias, francés. Aceptan a todos los niños de la localidad cercana, pero tienen la libertad de elegir a los alumnos de acuerdo a 3 criterios, de manera descendente, locales, solicitantes, con hermanos en la escuela, de actividad de otra. Las escuelas privadas dependientes. En su mayoría suelen ser católicas, funcionan con consejos escolares y son controladas por las autoridades católicas de ACT. El ambiente de estas escuelas es disciplinario y está administrado por su directora, la cual le rinde cuentas al arzobispo de Canberra, al gobierno de ACT y al gobierno federal. Los recursos de esta escuela son de origen gubernamental y cuenta con muy buenas instalaciones, desde computadoras por doquier y salas especiales para investigación. Es una escuela tradicional solo para niñas, todas uniformadas. Escuelas de valor agregado son centros que no tienen la capacidad de seleccionar a sus estudiantes o su capacidad de selección es mínima. Atienden a una población que proviene de niveles socioeconómicos bajos y son escuelas de mayor desafío para las autoridades escolares y educativas. Estas son atendidas por el gobierno.
En las escuelas no selectivas de alto desempeño se realizan encuestas a estudiantes, profesores y padres de familia. La encuesta consiste en un tipo de medición cualitativa de la calidad de las escuelas. En este tipo de escuelas existe un código de conducta con el que funciona la misma. Aprende todo lo que puedas, cuida tu escuela, dale a tu escuela buen nombre y reputación. Procura estar en el lugar correcto en el momento correcto. Respeta al personal, respeta a tus compañeros, respeta la propiedad de los otros, respeta la verdad y haz lo correcto. Existen 3 tipos de esquemas de sostenimiento en Nueva Zelanda. El primero es estatales, que agrupan el porcentaje más alto de estudiantes. El segundo es estatales integradas, que antes eran privadas. Y el tercero son las privadas, que se sustentan parcialmente por las estatales. La modalidad escolar que mayor porcentaje de estudiantes acoge de la educación primaria, secundaria y media es la escuela contribuyente, que son 5 o 6 años de escuela. El marco curricular de Nueva Zelanda está dividido en 2 grandes apartados. El primero son las áreas esenciales de aprendizaje. En este se incluye lo que es la salud, la educación física, las artes y los estudios sociales. El segundo apartado son las habilidades esenciales. En este se incluye lo que es la comunicación, la información y las tecnologías. Ambos se enfocan en lo que tiene que ver con lo que es la comunicación y la tecnología. El financiamiento de las escuelas públicas está dividido en 3 bolsas fundamentales. La primera, que es el financiamiento para el pago de maestros, que proviene del Ministerio de Educación. La segunda, que es los recursos públicos para gastos operativos que provienen en forma directa del gobierno a las escuelas. Y por último, el tercero, que son los recursos propios que en algunos casos llegan al 50% de la bolsa total para gastos de operación y algunos de inversión. What could you learn? What could you learn? What could you learn in New Zealand? That I could study a robot, and the robot can study me. That I can ask questions whenever I want. And I'm always happy to answer them. I learned that a mountain can be a classroom. That Scollops should be put 30 seconds aside. No more.